Miedosos y miedosas, falta poco para la entrega de los premios Oscar 2025 y como La Sustancia está nominada en 5 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, es el momento oportuno para repasar qué películas de terror han ganado la preciada estatuilla. Comenzamos por la película El bebé de Rosemary de 1968. ¿Qué le han hecho a mi hijo? ¿Qué le han hecho en los ojos? Este film es considerado como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto con la gran Ruth Gordon, quien interpretó a la inquietante anciana Minnie Castevet. Ruth Gordon and Rosemary Davis. Seguimos con la primer película de terror nominada a Mejor Película. Estamos hablando de El Exorcista de 1973. Que si bien no logró el premio en esta categoría, se llevó los Oscar a Mejor Sonido por el trabajo de Robert Knudson y Chris Newman y a Mejor Guión Adaptado con William Peter Blatty. Llegó el turno de la película que hizo que generaciones lo piensen 2 veces antes de meterse al mar. Obviamente que hablamos de Tiburón de 1975. Con esta película Steven Spielberg no solo inventó los blockbusters de verano, sino que también impresionó a los críticos con el enfoque minimalista del director para crear suspenso. Por supuesto, la reticencia general de la Academia a reconocer el cine de género significó que la película solo ganara los premios a Mejor Montaje con la gran Verna Fields y a Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora de la mano del maestro John Williams. Otro caso poco frecuente en que la Academia reconoce a una película de terror es La Profecía de 1976. Las inquietantes contribuciones de Jerry Goldsmith a la película fueron demasiado aterradoras como para ignorarlas. O fue eso, o algún adorador de Satanás estaba moviendo los hilos detrás de escena para que la película pudiera al menos llevarse el premio a la mejor banda sonora dramática. Otra película icónica del cine de terror que obtuvo un Oscar es Alien el octavo pasajero, de 1979. La obra maestra de terror cósmico de Ridley Scott ganó en la categoría Mejores Efectos Visuales por el trabajo de Hans Giger, Carlo Rambaldi, Brian Johnson, Nick Alder y Dennis Eiling. Sin duda que una de las películas de terror que dejó su huella en la historia de los premios Oscar es Un hombre lobo americano en Londres, de 1981. Esta peli fue la primer película de la historia en ganar en la categoría Mejor Maquillaje, después de que Rick Baker sorprendiera a todos con sus fenomenales efectos de transformación. Otra película de terror que hizo historia en la categoría Mejor Maquillaje fue La Mosca, de 1986.
el trabajo desagradablemente memorable de Chris Wallace y Stephen Dupuis a lo largo de este film hicieron que la Academia les dé este merecido reconocimiento. Una de las películas de terror más perturbadoras de todos los tiempos, sin duda que es Misery de 1990. Confía en mí. ¡Dios santo! Es lo mejor. ¡Annie, por favor! El gran trabajo de Kathy Bates interpretando a la desquiciada Annie Wilkes le valió el premio a Mejor Actriz. Kathy Bates en Misery. El desprecio de la Academia por el cine de terror quizás tuvo su momento más evidente con la película Drácula de Bram Stoker de 1992, del director Francis Ford Coppola. Tal vez debería dejarse barba. A pesar de que el film se llevó los Oscar a Mejor Edición de Sonido, Mejor Maquillaje y Mejor Diseño de Vestuario, resulta desconcertante que haya perdido el de Mejor Película a manos de La Mansión Howard. ¡Detente en nombre de Dios! Piensan que pueden destruirme. Otra película de terror que obtuvo un merecido premio de la Academia es La Leyenda del Jinete Sin Cabeza de 1999. En esta peli, el director Tim Burton transporta a los espectadores a su mundo sombrío pero elegante. Por eso nadie cuestionó que ganara el merecido premio a la mejor dirección artística. Quizás uno de los mejores diseños de hombre lobo de todos los tiempos lo tiene la película Wolfman del 2010, a pesar de que la transformación de Benicio del Toro se hizo por CGI. Sin embargo, los artistas Rick Baker y Dave Elsey hicieron un trabajo fenomenal y el film ganó en la categoría Mejor Maquillaje. Otra película de terror que generó un hito en la historia del género fue Déjame Salir del 2017. Esta fenomenal película se alzó con el premio a Mejor Guión Original, colocando al cine de terror en las primeras planas de Hollywood. Uno de los últimos éxitos mundiales del cine de terror sin duda es Godzilla Minus One, del 2023. Esta epopeya kaiju fue reconocida en todo el mundo por su calidad técnica y por volver a las raíces del famoso monstruo. La Academia no se quedó afuera de esto y le otorgó el Oscar a los mejores efectos visuales. Cerramos esta lista con la única película de terror en ganar el Oscar a Mejor Película. Estamos hablando del Silencio de los Inocentes de 1991, que no solo fue la mejor película, sino que arrasó ganando en las principales categorías, obteniendo el de Mejor Director con Jonathan Demme, Mejor Actor con Anthony Hopkins, Mejor Actriz con Jodie Foster y Mejor Guión Adaptado con Ted Talley. Acordate de dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo de hombre lobo y te recuerdo que si no querés que Hannibal Lecter se aparezca en tu habitación para cenarte, siempre mira debajo de tu cama antes de ir a dormir.